Hola a todos, mi nombre es Jacqueline Castro, estudiante de licenciatura en Filosofía del CEA de Bucaramanga. En el día de hoy estoy realizando un trabajo para el curso de Cultura Política en el que nos piden realizar una serie de entrevistas acerca de los conceptos de qué es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo influye la cultura política en nuestro entorno. En lo personal, pienso que cultura es un conjunto de tradiciones, de costumbres, de ideas, de formas de pensar y de formas de actuar que han pasado de generación en generación, dependiendo de la región y dependiendo de la sociedad en la que nacimos. Igualmente, dependiendo del país y dependiendo del área, es nuestra manera de comportarnos acerca de todo lo que pasa en la vida. Para mí la política es la manera como un Estado o una sociedad se organiza para buscar siempre el bien común por encima del bien personal, aparte para buscar el mejoramiento continuo, organizarse tanto en las leyes, tanto en las políticas, tanto en la forma de llevar a cabo una sociedad para avanzar en el logro de la paz y en el logro del progreso. Para mí la cultura política es la forma como se ve la política reflejada en una sociedad, de acuerdo a lo que han sido costumbres, a lo cómo se ha manejado la política en una determinada sociedad a lo largo de la historia. ¿Cómo influye la política en mi entorno? En un 100%, porque la política diariamente interfiere con nuestras vidas, queramos o no queramos, la política y la forma como concebimos la política influye en nuestro diario vivir, ya sea por las leyes, ya sea porque determina cómo esté organizado nuestra sociedad, cómo se determina, cómo se distribuyen los recursos comunes y cómo se logra el progreso. Influye en la educación que se le da a nuestros hijos, influye en el progreso de su gente, de su campo, influye en la economía para avanzar. Por eso es tan importante el área de política, el área de cultura política. Es importante mejorar en el concepto que tenemos de cultura política de nuestro país, que no simplemente digamos, yo veo la cultura política como un país corrupto, que no nos mantengamos y no nos centremos solamente en eso, sino busquemos soluciones. Así como hoy en día se ha estado sacando a la luz pública tanta corrupción, busquemos la manera de mejorar, la manera de avanzar y no quedarnos enfrascados solamente en que es corrupción. Hola Juliana, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me respondes con lo que crees que significan. La primera es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Es un conjunto de ideas, pensamientos y costumbres que se transmiten de generación en generación. Bueno, la segunda es, ¿qué entiendes por el concepto de política? Es la forma que se gobierna un estado. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Para mí es la forma de pensar frente a los políticos, al gobierno. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno o sociedad? Pues en mi entorno se ve reflejada la desilusión y la desconfianza de los políticos. Hola José, te voy a hacer una entrevista, una serie de preguntas y tú me vas a contestar con lo que crees que son. La primera es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Puede ser o me parece que es las costumbres, formas de pensar, tradiciones que se van pasando de generación en generación. Muy bien, ¿qué entiendes por el concepto de política? Son las estrategias o formas de gobernar un pueblo, una región, una localidad por electores que uno mismo elige. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Son esas costumbres y tradiciones que se van pasando, pero que los electores asumen como propias para poder gobernar una región, un municipio, una localidad. ¿Cómo crees que influye la cultura política en tu entorno? Ahorita actualmente la cultura política en mi entorno se ve más reflejada en lo que es la corrupción, a partir tajada de todos los proyectos y siempre están rodeados buscando la plata. Bueno, muchas gracias. Hola María José, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestas con lo que crees que significan. La primera es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Es lo que nos heredan los abuelos como costumbre. Bueno, ¿qué entiendes por el concepto de política? Lo que nos gobiernan como el presidente. ¿Qué entiendes por cultura política? Lo que la gente hace para el país. Y la última,
¿Cómo crees que se ve reflejada la cultura política en el entorno o en la sociedad? ¿Todos son corruptos? Hola Cindy, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestas con lo que crees que significan. La primera es, ¿qué entiendes por cultura? Culturas son el grupo de creencias que se heredan de generación en generación. ¿Qué entiendes por política? Política es lo que los gobiernos hacen, como los presidentes y eso. ¿Qué entiendes por cultura política? Es la forma de pensar, de pensar frente a los políticos. ¿Y cómo ves reflejada la cultura política en tu entorno? Se refleja con desilusión, desconfianza, ya que los políticos han generado mucha controversia últimamente. Muchas gracias. Hola José Alfredo, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me colaboras respondiéndome lo que entiendes por estos conceptos. La primera es, ¿qué entiendes por cultura? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de cultura, podemos referirnos a aquellas costumbres, aquellas formas de actuar, aquellas ideas que se van transmitiendo de generación en generación para que así haya una identidad dentro de una comunidad, una población en general. ¿Qué entiendes por política? Cuando nosotros hablamos de política, existen muchas especulaciones de diferentes puntos de vista, pues la política abarca el mandato de un gobernante sobre un pueblo, el cual lo elige porque lo considera apto para legislar y por aquellas proyecciones que tiene sobre su comunidad. ¿Qué entiendes por cultura política? La cultura política es la manera de llegar o de llevar las ideas, cada gobernante o cada representante de la comunidad para que así se puedan suplir o cubrir aquellas necesidades básicas de cada una de las poblaciones o comunidades o aldeas, entre otros. Y por último, ¿cómo ves reflejada la cultura política en tu sociedad o en tu entorno? Pues en mi entorno puedo decir que la cultura política existen diferentes puntos de vista porque siempre ha habido conflictos entre los pensamientos de la derecha, izquierda, entre otros, y casi siempre hay la necesidad de llegar a un buen diálogo, llegar a acordar cuáles son las cosas que se necesitan y que se pueden mejorar. Muchas